En 2020 desafiamos el presente para construir el futuro. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo entero se transformó, la distancia se amplió, pero buscamos cómo acompañarte en todo momento. Nuestra labor no se ha detenido. Ayudamos, formamos y empoderamos a niños, jóvenes y adultos mexicanos. Encontramos nuevos caminos para estar más cerca de ti. Reforzamos las alianzas y multiplicamos esfuerzos para llegar a quienes más lo necesitan. Para acompañarte, nuestros programas se reinventaron. Y gracias a los medios de Grupo Televisa, impactamos a más de 60 millones de personas. Aún hay mucho camino por recorrer, pero tu confianza y potencial es lo que nos motiva a no bajar la guardia y a seguir trabajando día a día, porque estamos convencidos de que juntos logramos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen nuevamente ahora en este inicio de la tercera temporada ya de Historias de Responsabilidad Social. Ya lo saben, un espacio de la Fundación Construyendo y Creciendo que tiene como objetivo destacar las buenas acciones sociales y dar voz a todas aquellas personas, organizaciones y empresas que día a día están construyendo un México mejor. Ya lo saben, soy Alejandro Pineda, director de Relaciones Institucionales de Construyendo y Creciendo, y les agradezco que nos acompañen esta tarde en este programa a través de Centro Urbano Home. Y bueno, para arrancar esta tercera temporada, pues hoy tenemos una invitada de lujo, ya que nos acompaña Alicia Lebrija. Ella es la presidenta ejecutiva de Fundación Televisa. Hola Alicia, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo esta tarde aquí en Historias de Responsabilidad Social. Bienvenida. Encantada, Alex. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí, pues, un honor estar con ustedes que promueven y hacen que nos entusiasmemos unos con los otros de lo que hacemos. No solo nos inspiran, sino me parece que nos alientan a hacer trabajo conjunto, que es algo que siempre decimos todos los que estamos en las organizaciones de la sociedad civil, pero cuesta un poco de trabajo porque lleva su tiempo, ¿no? Y tiene sus bemoles. Así es, como bien lo dice el cierre del video que acabamos de ver justamente sobre Fundación Televisa, juntos logramos más. Y muchísimas gracias por tus palabras, Alicia. Para nosotros también es un gusto pues, tener contacto y escuchar experiencias profesionales y sobre todo de altruismo que tú bien has dirigido ahora en Fundación Televisa. Y justamente, Alicia, para que todos los amigos y amigas que nos acompañan y nos están viendo esta tarde en Historias de Responsabilidad Social, platícanos cómo surge Fundación Televisa y cuáles son sus principales objetivos. Bueno, pues la fundación tiene una historia, me parece que longeva, e inició ya hace más de 40 años, cuando se llamaba Fundación Cultural Televisa. Entonces, en los 70 nace esta fundación para dar respuesta, y en ese entonces había un canal en Televisa que era el Canal 9, que era el canal cultural. Entonces, venía de la mano ese esfuerzo y entonces se constituye ya, pues hace muchos años, como parte de este énfasis cultural. Hace 20 años, un poquito más de 20 años, el presidente del Grupo Televisa decide que no solo tendría que ser un énfasis y un esfuerzo cultural, sino que también habría que organizar, no que no hubiera, sino simplemente formalizar y ordenar todos los esfuerzos sociales. Entonces, realmente hace 20 años aproximadamente, estamos por cumplir 20 años y lo vamos a celebrar el año que entra, entonces ya estamos pues con las fanfarrias, la realidad, en esta versión de la fundación donde tiene ambos lados. Esta versión que heredamos de la parte cultural, con una colección de arte bien importante, sobre todo una colección fotográfica, pero sobre todo ordenando, yo diría, y poniendo los cimientos hace 20 años de lo que hoy es el área de social, o lo que le llamamos social, donde pues incorporamos no solo la parte de nutrición, vivienda, salud, educación, por supuesto, medio ambiente, entre muchos otros. Entonces, sí es una fundación que atiende muchos aspectos y sobre todo también hace uso de ser una fundación de medios, ¿no? Somos una fundación de una empresa mediática y por lo tanto esos activos son algo que pues tenemos que usar muy bien
tenemos que compartirlos con muchos más. Y creo que parte de lo que hay que hacer es que, pues, muchos de la comunidad de los medios, llámese actores, actrices, conductores, pues también se empapen y promuevan y entusiasmen a muchos más a hacer, ¿no? Y creo que eso es parte de una función realmente trascendente que la Fundación ha hecho estos últimos 20 años. Excelente, Alicia. Pues 20 años se dice muy sencillo, pero sin duda han sido miles y miles de personas beneficiadas con todos los programas que a lo largo de su historia Fundación Televisa ha apoyado, y eso es lo que más importa en temas de responsabilidad social. Alicia, cuéntanos un poquito justamente cuáles son los principales ejes o rubros en los que trabaja actualmente Fundación Televisa. Bueno, pues definitivamente un rubro que por sí solo podría ser muchas fundaciones dentro de una sola, es el rubro educativo. Entonces Claro. empiezo por ese porque muchos de nuestros programas que iniciamos no solo dando donativos, porque funcionamos como una fundación de segundo piso. Entonces, por un lado, damos, pero por otro lado, funcionamos como una fundación que opera programas directamente y da directamente a los beneficiados. Entonces tenemos esta doble función como fundación. En educación particularmente, pues uno que seguro es conocido de muchos ustedes y que la verdad me siento honrada de ser parte después de 16 años, que es Bécalos. No lo hacemos solos, no lo hacemos solo. Como bien decías, el video y parte de lo que es el ADN de esta fundación es hacerlo con otros. Entonces tuvimos la fortuna de tener esta alianza con la Asociación de Bancos de México y los bancos principales en ese momento, hace 16 años, y creamos Bécalos, una oportunidad para que millones de mexicanos dieran a través de los cajeros pequeños donativos, ¿no? Individuo por individuo, que todo eso suma. Los bancos aportan, la Fundación Televisa aporta y por supuesto también, además de las aportaciones económicas, está toda esta campaña donde ponemos y resaltamos la importancia de la educación, de seguir estudiando, de no abandonar. Bécalos, uno de ellos, grande por sus dimensiones, grande por la longevidad también. Creo que es importante. Muchas veces, muchos programas se hacen unos años y después se pierden. Bécalos tenemos la fortuna de tener aliados maravillosos, tanto banqueros o bancos como otras empresas que se han asociado a través del tiempo, más de 50 instituciones que participamos en Bécalos y bueno, pues grandes resultados. Entonces, Bécalos me parece que es algo conocido, muy importante, hay que seguirlo haciendo, hay que renovar. El seguir haciéndolo no quiere decir que sigamos haciendo lo mismo. Pasamos de solamente pensar en que deben de quedarse en la escuela a pasar a decir tienen que encontrar empleo relevante, empleo que genere transformación para ellos y sus familias. Entonces, bueno, Bécalos diría yo es uno muy importante. Otro en el área educativa que a mí también me parece relevante es y cómo introducimos estos nuevos idiomas, como es la programación, a los niños y niñas de secundaria. Tenemos aquí un programa desde hace 7 años que se llama Quantrix, con la ambición de llegar a que más de 1 millón de niños y jóvenes de este país, niños y niñas, aprendan a programar, ¿no? Entonces son retos ambiciosos, también nos ponemos retos grandes. Entonces Quantrix y tiene ahora sus derivadas, porque es CompuQuantrix, un programa a través del cual queremos acercar a los padres de familia al uso de las tecnologías. Nadie puede negar que eso es relevante y menos después del año y medio que hemos vivido. Se vuelve todavía más relevante. Entonces, Quantrix, CompuQuantrix, Tecnolochicas, un programa de género también vinculado a promover que las niñas y las jóvenes no descarten ser tecnócratas en el sentido de inventar, de tecnología, de programar. Es un nuevo idioma que todos tenemos que entender por qué y para qué. No quiere decir que todos seamos programadores, pero sí quiere decir que todos tenemos que hablar un poco ese idioma de aquí en adelante. Junto con esos también está, por supuesto, los goles. Y digo los goles que no solo son educativos, ahí es un programa que damos donativos a terceros junto con nuestros grandes aliados que son GNP Seguros. Pero bueno, ese programa lleva 20 años. Ese programa cambia hacia dónde se dirigen los recursos, pero es un programa mediante el cual damos, comunicamos a través de los goles, que también todo el mundo conoce, y un programa con el que empezamos hace 20 años, que seguimos y que la verdad hoy más relevante que nunca es el de llevar aulas de medios y capacitación docente
a las escuelas públicas de este país. Entonces, Excelente. grandes números sí, pero también consistencia. Y hoy Claro. claramente no solo es infraestructura. Infraestructura solamente es la base. Eso tiene que servir para generar habilidades, conocimientos y sobre todo vincular comunidades, ¿no? Sí. Y la tecnología desde hace 20 años en las aulas de medios, pues estamos presentes. Tenemos otro programa que también, más de 20 años ya, que es la campaña Valores, Tienes el valor, te vale. Esa es una campaña que también con materiales educativos hemos llevado a las escuelas a través de, en su momento, calendarios, ahora plataformas, en donde queremos que en el salón de clases se hable de los valores, se hable de formar estos ciudadanos responsables para el presente, pero para el futuro, ¿no? Entonces tratamos de encontrar esos espacios donde no hay materiales o no hay, digamos, profundidad en algunas cosas y tratamos de hacerlos asequibles y sobre todo gratuitos para todos. Algo bien importante es, estos programas ninguno se cobra a ninguno de los beneficiarios, al contrario, se ponen a disposición y hemos pasado solamente de dar información a hacer programas de formación, ¿no? Entonces, cada uno de estos que he mencionado, Beca, los Quantrix, Tecnolochicas, Valores, el propio Únete con la entrega de aulas de medios, pues nos hemos volcado hacia los contenidos, hacia la formación, no solo, como digo yo, la infraestructura. Hemos tenido experiencias increíbles con maestros como Formando Formadores, un programa de capacitación maravilloso donde más de 140,000 maestros de este país, yo siempre digo que son los mejores maestros de este país, Claro. han participado. Entonces, bueno, en educación, pues mencioné algunos, no son todos, pero son algunos de los más importantes. Sin Tenemos duda. también programas que tienen que ver con promover la salud, ¿no? Acabamos de terminar unas cápsulas que junto también con Bimbo hicimos para las escuelas y los maestros y los niños ahora con la pandemia, vida saludable. Entonces, siempre estamos viendo cómo generar contenidos, además de apoyar programas propios y de terceros, contenidos que sean de utilidad. Ahí también tenemos un programa bien interesante y perdón por lo largo, pero es difícil hablar tal vez de los programas per se. Estoy tratando de resumirlo, pero uno muy importante y que también nos merece la pena usar la parte mediática es Empieza temprano, que es los primeros años son cruciales y todo el mundo, la ciencia, la neurociencia, hoy está pues más que definido de que de 0 a 6 años son años que no se pueden perder. Entonces también entramos al tema de primera infancia a través de estos contenidos en medios, pero también programas que estamos realizando hasta con la Fundación Besos, nuestros socios en Seattle, en Estados Unidos. Entonces, unos cuantos, lo he dicho, trabajamos también medio ambiente, tuvimos una alianza bien interesante con el Nature Conservancy, que trabajamos sobre todo en un programa de 4 años en el Mar de Cortés, ¿no? Interesante también, donde no solo era la conservación por la conservación, era las vidas de los pescadores. ¿Dónde está ese balance entre el desarrollo comunitario y la conservación, ¿no? Entonces nos gustaba mucho ese énfasis en voltear a ver a los dos lados de la ecuación para ver cómo promover la sustentabilidad. Entonces, bueno, son algunos. Yo invitaría a todos a que revisaran nuestro sitio y nuestra plataforma, donde ahí tal vez tienen una visión de águila, digamos, a lo que es. Pero bueno, algunos de esos son los que he mencionado. Excelente, Alicia. Pues todos sumamente interesantes y pues bueno, muchas coincidencias también con Construyendo y Creciendo, que como sabes somos una fundación que otorgamos educación de calidad, como bien lo señalabas tú, la importancia de que no solo sea infraestructura, sino una educación de calidad pues para los trabajadores de la construcción y que bueno, recientemente pues fuimos reconocidos con el premio UNESCO 2021 de alfabetización, cosa que nos llena de gran orgullo, pero nos llena también de mucho orgullo tener aliados tan importantes como Fundación Televisa, justamente en este que comentabas, uno de los tantos programas que es Quantrix, ya que pues a todos los estudiantes que nosotros apoyamos, pues les resulta muy interesante y como bien señalabas, hoy en día
no solo para los trabajadores de la construcción, sino para la población en general, es fundamental contar con las herramientas digitales que les permitan esta conectividad que pues en año y medio nos ha demostrado que de verdad es sumamente importante. Alicia, y bueno, hemos conocido un poco de lo que hace Fundación de Televisa, de sus principales acciones, pero para nosotros también es importante conocer a las personas, a los líderes que hay detrás de estas fundaciones. Es muy interesante, Alicia, revisando un poco tu currículum, tú inicias en el mundo docente, ¿no? Tienes mucho vínculo en temas educativos justamente, y luego pues se da tu paso a Fundación Televisa, primero dirigiendo áreas educativas y después como presidenta ejecutiva. Pero qué mejor que escucharlo de tu propia voz. Cuéntanos brevemente cómo fue esta transición, cómo inicias en el mundo docente y llegas a Fundación Televisa, tus inquietudes, qué te lleva, qué te inspira a este trabajo tan importante en Fundación Televisa. Alicia, cuéntanos. Bueno, pues tal vez lo primero es que trabajar con estudiantes era algo que me gustaba, ¿no? Entonces, tal vez lo que hay en común, tal vez es ese acercamiento en ese entonces, pues dando clases y trabajando en algunas otras áreas como pues la creación de un centro de estudios sobre en ese entonces la integración europea y unas cosas divertidas que hacíamos, ¿no? Y llevando a la práctica muchas cosas que tuve la fortuna de aprender, ¿no? Entonces, lo primero es que creo que soy en parte producto de esa educación, ¿no? Entonces, uno como persona cree en la educación, ¿no? Se siente a gusto porque ves que una buena educación, una educación de calidad, como bien dices, Alex, pues hace la diferencia en las personas, ¿no? Y tal vez eso es el vínculo más importante entre lo que hoy hago y lo que hacía, en creer en el poder de la educación. Siempre he creído que alguien cuando entra al tema educativo es realmente embriagante porque no hay límite, siempre se puede hacer mejor, siempre se puede invertir más, siempre se puede hacer más para que se aprenda mejor, para que se llegue más lejos, ¿no? Entonces, tal vez ese sector, para mí, como digo, es embriagante porque de alguna manera sientes que puedes incidir y te da algo que no sé si sea en otros sectores igual, pero por lo menos en el que me ha tocado afortunadamente vivir, te da esta sensación de esperanza, Alex. Así Te da es. la sensación de que a través de la educación podemos cambiar muchas cosas. Entonces, esa sensación de esperanza me parece que la tienes dando clases, creyendo que los estudiantes, uno, se interesan por lo que dices de entrada, ¿no? Pero bueno, ya cuando, por lo menos si no, un poco estar seguro que aprenden, ¿no? O sea, no importa lo que dice el maestro, es el proceso realmente de aprendizaje el del otro lado. Entonces, tal vez el vínculo común a la transición era, y a veces decía yo, y no lo tomé literal, pero que pasé de un lugar en donde se pensaba mucho y se hacía poco, porque era pues mucha teoría, mucho enseñar, y a uno donde la acción es lo que debe de prevalecer. Hoy me parece que estamos en sectores donde sí hay un entendimiento, hay, me parece, una seriedad en dar, ¿no? Creo que no nada más es dar y porque se da está bien, no, hay que dar de una manera responsable. Eh, hay que estar convencidos de que lo que hacemos transforma la vida de las personas. Y en ese sentido creo que es esa esperanza de decir, más allá de lo que puede lograr una persona, lo que puede lograr una institución. Y creo que es la cadenita de eventos. Entonces, mi transición a venirme a dirigir programas educativos a la fundación tuvo que ver con eso, con esa sensación de poder ayudar a otros, pero más que ayudar, de que se ayuden a sí mismos, de ese poder de generar esos instrumentos que a su vez cada individuo va a decidir qué tanto adoptar. Entonces, la transición, sí, no sabía si me iba a gustar, me gustaba mucho dar clases, me gustaba mucho estar en un ambiente universitario también, pero nunca, los primeros años, de hecho, hice las dos cosas, seguía dando clases y aquí y llegó un momento en que dije, ya no me da la vida y me quedo de este lado. Y me quedo de este lado por la sensación de los resultados. Aquí es muy tangible, aún en educación, la educación no requiere de décadas para transformar la vida de las personas. Hemos visto cómo algunos programas, al cabo de un año, de 2 años, claro que inciden en las personas. Claro. Entonces, tal vez esa sensación de realización porque se dan los resultados, me parece que es algo que pocas, tal vez industrias
tal vez sectores pueden ver tan tangible, ¿no? O sea, entonces es, empiezas y ves que lo que crees que puede funcionar, funciona a veces bien, a veces no tan bien, y lo replanteamos, pero empiezas a ver resultados. El ver resultados me parece que es eh, el mejor incentivo para seguir haciendo y seguir motivados a seguir insistiendo, ¿no? A veces cuando uno está en educación también dice, bueno, pero los promedios, pero es que no, los índices, no movemos la aguja, ¿no? Nadie en lo particular mueve la aguja. Pero ¿qué crees? Después de tiempo sí se empieza a ver cambios en esas personitas, en esos lugares, y en eso hay mucho en común, ¿no? Una vez que se gradúan, vuelan los estudiantes. Una vez que terminan, decidieron irse por su camino. Y eso es lo que hay que hacer para que esas oportunidades lleguen a muchos que naturalmente por donde nacieron no las van a tener. Entonces, esa inequidad me parece lacerante y me parece que cuando uno ve que se pueden hacer y tener acciones concretas para cambiar esas realidades, pues ya no queremos irnos a ningún lado. ¿Qué cosa más importante que dar esas oportunidades podemos hacer en la vida, ¿no? Si tenemos el privilegio de, pues, trabajar donde a mí me toca y que con los instrumentos a mi alrededor se pueda hacer. Entonces, pues no encuentro, la verdad, otra cosa más trascendente que intentar dar esas oportunidades. Así es, Alicia, y lo haces muy bien al frente de Fundación Televisa, porque como bien comentas, es un privilegio trabajar para todos los que estamos justamente en este ámbito de responsabilidad social, ya que el ver día a día, y tú lo sabes bien y lo entiendes muy bien, ¿no? Saber que estás cambiando la vida de miles de personas, cientos, o aunque sea una diaria, ¿no? Eso te da una satisfacción que de verdad no tiene precio, porque de una u otra manera estamos contribuyendo también a lograr que tengamos un México mejor. Alicia, y cuéntanos un poco, sin duda, toda esta pandemia, este año y medio, pues a todos nos ha puesto retos muy importantes, por no decir obstáculos, ¿no? O obstáculos que en su momento se han convertido también en oportunidades. Cuéntanos para Fundación Televisa, Alicia, ¿qué fue lo más complejo o qué tipo de acciones establecieron durante toda esta pandemia? Bueno, pues lo primero es, pues nosotros, muchos de los programas, sobre todo estos que ya describí en educación, pues tienen calendarios escolares, muchos de estos tienen que ver también con estar en la escuela, muchos de estos era capacitación a veces presencial, no toda, pero mucha de esta hacia los maestros, actividades. Otras ya las teníamos en las plataformas, como el que mencionas que hacemos juntos, que es CompuQuantrix. CompuQuantrix en particular se desarrolla justamente en los últimos meses para que los padres de familia y, como tú dices, los trabajadores de la construcción, pero mucho más allá, puedan tener esta conexión con sus hijos, porque ahora tienen que aprender en línea sus hijos y tenemos que ayudarle a una población adulta a manejar estos instrumentos para poderle ayudar a sus hijos. Todas las madres y los padres se convirtieron de repente en maestros y en entretenedores y en todo, ¿no? En proveedores. Entonces, creo que fue, para todos sabemos, complejo. Entonces, cada programa se tuvo que adaptar y como también ya lo dijiste, Alex, generas oportunidades y nos vemos forzados a transformar más rápido. Yo te diría, tal vez algunos no necesariamente tan de fondo, pero sí acelerar a moverte a un mundo mucho más digital. Y entonces, eso se hizo casi en la mayoría de los programas, ¿no? Se hizo. No se dejaron de dar becas porque esas becas a esos estudiantes creemos que son igual de importantes. Muchos de esas familias se quedaron sin empleo, los Así es. padres. Muchos no tenían acceso. Entonces, esas pequeñas becas que pudimos dar se siguieron dando. Entonces, ese programa, por ejemplo, de transferencia de recursos, más que nunca se volvió importante. Y todos los demás, todavía más nos volvimos digital en las plataformas, como creo que es el caso de todos. Y creo que hoy es el reto de cómo llegas a una combinación de quedarnos con lo mejor que se desarrolló durante la pandemia, muchas cosas muy buenas, y cómo recuperamos también cosas que creo que eran importantes de tener presencial. Y vamos en esta transición en donde encontramos ese equilibrio y donde encontramos lo mejor de los dos mundos. Creo que es una gran oportunidad por los rezagos que existen en nuestro país en términos de acceso
a las tecnologías en términos de aprendizajes en línea. Hoy hay una oportunidad. Todos nos vimos forzados, los que sabían, los que no sabían, a usarla. Y para mí eso no hay que perderlo. Hay una oportunidad enorme de profundizar en ese aprendizaje y que podía vernos y que ojalá nos llevara a grados mejores de educación y formación. Hay que aprovechar lo que ya sabemos. Ya sabemos que el mundo va para allá. Nos aceleró un poco a todos para transformarnos todavía más de lo que nos habíamos transformado. Y esa es una gran oportunidad y a mí me daría mucha pena que se pierda, porque ya de alguna manera algo tuvo que hacer todo mundo para Claro, poderse conectar. claro. Entonces, para mí es una gran oportunidad el mundo que hoy tenemos de acelerar el paso, sobre todo en esas comunidades apartadas, que la única forma de llegar era a través de las tecnologías en Así. muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay que ver y mapear realmente hoy nuevamente las carencias y dónde faltan esa infraestructura, no solo de equipos, sino de conectividad, porque sabemos que ese es un gran reto para todos. Y bueno, pues de entre las cosas que no hacíamos, que hicimos, fueron estas cápsulas que mencioné brevemente, Vida Saludable, donde dijimos, bueno, ¿cómo les hacemos llegar que se muevan? Porque pues este encierro tuvo consecuencias, como sabemos, en muchos sentidos también negativas, ¿no? De violencia, principalmente de género, no solo de género, de habilidades socioemocionales, o sea, cómo escuchar, cómo entendernos más. Y esa es una oportunidad. Creo que todos nos entendemos mejor. Yo creo en la fundación, por ejemplo, pues somos 50 personas y de estas 50 personas, pues tal vez no conocía yo muchas de ellas de manera más profunda. ¿Y qué crees? Después de la pandemia, pues teníamos sesiones con todos y cada uno de ellos y, y te permite conocer bien a las personas. Increíble decirlo, pero creo que hay oportunidades también de acercarte a las personas. Ahora sí que estando lejos, pero cerca. Y también se dieron esas. Como digo, hay que quedarnos con lo mejor y hay que empujar mucho más el uso de la tecnología para pues solventar a veces carencias de otro tipo, ¿no? Entonces, cursos de habilidades socioemocionales, como que desarrollamos unas cosas con varios aliados para ponerlas gratuitamente al servicio de todos. Creo que también parte importantísima es sigamos, o sea, hay que resistir esto, vendrán tiempos mejores. Y creo Sin que duda. esta parte de optimismo también es algo y es una responsabilidad de nosotros también, Claro. este, como me parece, como personas que dirigen, mantener al equipo y a tu comunidad y a tu familia con esta sensación de que esto pasará, ¿no? Y entonces solamente hay que brincar el charquito y quedarnos con lo bueno. Así es, todo el aprendizaje y coincido totalmente contigo, Alicia, todo pasa. Entonces, tener siempre presente esto porque igual son momentos difíciles, pero tener muy claro que a pesar de todo vendrán mejores tiempos. Y aprovecho también pues para recordarles a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando justamente ahorita que estamos hablando de todo el tema tecnológico, que de verdad se echen un clavado y busquen y conozcan la plataforma de Quantrix, porque sin duda es muy accesible para todos aquellos que quieran reforzar sus conocimientos en computación o los que quieran ir desde lo básico incluso. Créanme que es una plataforma muy amigable y lo más importante, algo que me pareció muy interesante de todo esto, Alicia, es que incluso tú puedes darle seguimiento, tomar los cursos sin tener necesidad de estar conectado a Internet, sin necesidad de datos, ¿no? Que muchas veces eso puede ser una restricción, como bien señalabas, en algunas comunidades muy marginadas o, en fin, para personas que no puedan tener conectividad. No es necesario el uso de datos. Entonces, de verdad, amigos, échenle un ojo a Quantrix y refuercen o aprendan más en esta era digital. Y Alicia, platícanos brevemente, también hay un programa muy interesante sobre emprendedores que es posible. Cuéntanos brevemente en qué consiste. Bueno, posible, pues es otra forma, me parece, de pues inspirar a jóvenes, ¿no? De jóvenes y no tan jóvenes, adultos, que quieran, como lo dice, la posibilidad de hacer algo distinto y emprender. Empezamos realmente diciendo, bueno, un emprendimiento social. Creo que ya abrimos un poquito más el espectro, porque Perfecto. también sabemos que va a ser muy difícil que todos los jóvenes que salgan de la universidad consigan empleo tradicional, como decimos nosotros, pues eso no hay suficiente. Y hoy creo que hay esa oportunidad de decir, bueno, hagamos algo distinto. Y posible es una plataforma de, pues,
formación, yo diría, pero después son etapas desde bootcamps hasta paneles con expertos, hasta tal cual, programas de formación dependiendo de dónde están tus áreas de necesidad y con expertos y tutores y mentores a lo largo del proceso. Y tenemos la fortuna que este programa que ya lleva este año es el 8º año de posible y pues se registran cerca de 70,000, 80,000 personas a iniciar este proceso y acabamos con un bootcamp, esta vez fue totalmente en línea, pero no quiere decir que no estuvieron cerca estos mentores de 120 personitas, en donde pues se les da una atención especial. Y como decimos, es solamente ir pasando etapas para ver cuáles están más listos. Y aquí hemos también fortalecido una línea que son las cooperativas. Entonces, parte de lo que hace posible es llevar formación a esas cooperativas en zonas realmente apartadas, ¿no? El emprendimiento no puede ser solamente de la Ciudad de México, de la Roma de la Condesa o de Guadalajara, ¿no? De Zapopan, no. Claro. Tiene que estar distribuido en toda la República y sobre todo también, otra vez, generando esas oportunidades y conocimiento de emprendimiento a escuelas públicas y universidades públicas y bachilleratos públicos, es parte de la línea de posible. Entonces sí, nos encanta porque es como conectamos a unos con otros. Realmente ese programa es conectar a los que están en etapas tempranas con los que están en etapas más avanzadas y los que ya tienen empresas constituidas con fines sociales o no, que generan empleo y que dan oportunidades de una vida mejor para muchos más. Entonces, creemos que el emprendimiento es otra manera de vivir mejor, de que las personas vivan mejor, no solo el empleo tradicional. Y por eso es que una fundación como esta también apostó por generar esas oportunidades de emprender a muchos más mexicanos. Excelente. Pues sin duda muy interesante todas las acciones y las líneas, así como los ejes en los que trabaja Fundación Televisa, Alicia, y qué mejor que conocerlos de tu propia voz. No sé si desees agregar algo antes de despedirnos de este interesante programa, algo más que quieras platicarnos. Pues yo simplemente agradecerte a ti, Alex, y por supuesto a Construyendo y Creciendo. Me parece que ser parte, y a mí no me gusta a veces estas divisiones que se ponen tan estrictas de si eres parte del tercer sector, si eres parte de la iniciativa privada. Creo que empieza a ser eso bastante gris, ¿no? En los bordes. Y aquí lo importante es, ¿y cómo contagiamos como individuos a la persona que está al lado? A ver, ¿y tú cómo vas a ser un ciudadano responsable? ¿Qué te toca a ti hacer? ¿Qué le toca al de lado? Y aunque no es una línea de trabajo per se, pues de la fundación como tal, creo que hay que contagiar lo que hacemos para que otros decidan hacer lo mismo o distinto. Pero este país va a cambiar cuando muchos más mexicanos asumamos ese compromiso de que sí está en nuestras manos cambiar y darle oportunidades a otros que no las tienen, cambiar cosas que queremos que también sean distintas y, por supuesto, ahora sí que tomando en cuenta que la parte de sustentabilidad y medio ambiente es algo que nos tiene que mover a todos, absolutamente todos los ciudadanos del planeta, no solo de México. Entonces creo que hay grandes retos por delante, enormes, enormes retos, y eso implica grandes responsabilidades para cada persona. Entonces, yo celebro lo que hace Construyendo y Creciendo, celebro nuestra alianza en Quantrix y con Quantrix particularmente para una población más amplia, que no solo son los que están estudiando, ¿no? Y espero que haya muchas formas más de colaborar con ustedes, Alex, y con muchos más. Se trata de generar un México mejor para todos los mexicanos, no para unos cuantos. Y bueno, pues eso me entusiasma y aquí seguimos después de 20 años viendo cómo hacer más y mejor. Así es. Junto con ustedes y con muchos más. Creo que esto, parte de lo que hay que también transmitir es que no hay que ir en el camino solos, ¿no? Hay que ir con personas que nos inspiren, eso siempre, y ustedes son unos de esos. Así es, y completo este cierre que haces, muy puntual, Alicia, con esta frase que dice que solos podemos llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Y justamente pues la finalidad también es esa, no dejar a nadie atrás, tratar de cada día que sean menores las desigualdades. Alicia, simplemente para cerrar, dinos, ¿qué te motiva día con día?
me motiva pensar que esas oportunidades que tuve la fortuna de darle a mis hijos se les pueden dar a muchos más. Entonces tengo la fortuna de tener 2 hijos extraordinarios, y yo quisiera que muchos más pudieran tener las oportunidades de educación que ellos han tenido y de contribuir. Yo creo que parte de nuestra motivación tiene que ser, ¿y cómo hago hijos? Empezando por ahí, Claro. hijos más responsables de sus entornos. Así es, creando conciencia, como bien señalabas, y pues también en el tema ambiental, que de verdad hoy en día es también muy, muy preocupante y pues todos debemos de tener conciencia de eso. Alicia, de verdad te agradecemos mucho que nos hayas acompañado prácticamente como madrina de este inicio de la tercera temporada de Historias de Responsabilidad Social. De verdad ha sido un gusto platicar contigo, que nos enseñes más de Fundación Televisa y por supuesto también, ¿por qué no?, conocer un poco más sobre ti al frente de esa fundación y el excelente trabajo que estás haciendo. Para Construyendo y Creciendo es un gusto también y por supuesto tener alianza en CompuQuantrix y ojalá podamos seguir colaborando juntos ya que tenemos trincheras muy, muy comunes. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y estoy segura que habrá muchas más avenidas y felicidades a todos los que hacen todos los días algo por hacer este México mejor y este mundo mejor. Creo que hay que agradecerles a todos. Así es. Muchas Muchísimas gracias a todos y gracias a todos también amigos y amigas que nos acompañaron esta tarde en un programa más de Historias de Responsabilidad Social, que como bien lo saben es una iniciativa de Fundación Construyendo y Creciendo que tiene como objetivo únicamente dar voz a todas aquellas personas, empresas u organizaciones que día a día están construyendo un México mejor. Yo soy Alejandro Pineda y los espero, por supuesto, el próximo miércoles en una edición más de Historias de Responsabilidad Social. Que estén muy bien y muy buena tarde. Gracias, Alicia. Hasta luego. ustedes. Hasta luego. Bye, bye.